En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos reunidos una vez más en este encuentro con Jesús, en este lugar de encuentro que es cenáculo, el lugar donde el Señor les indicó a sus discípulos y a sus apóstoles, a su madre y a aquellas mujeres que estuvieron acompañándola a Él hasta el último momento de su vida. Para esa despedida grande y esa cena eucarística, en ese lugar al cual Jesús los hizo preparar esa cena de Pascua, que luego sería nombrada Pascua de Resurrección, porque Él lo anuncia y lo realiza al instituir la Eucaristía, ¿cierto? En esa cena. Entonces este es el cenáculo que el Señor ya les había pedido a sus discípulos que lo reunieran. Nosotros, con este mismo criterio, indicados y llamados por la palabra de Dios, estamos reunidos y lo venimos haciendo con Él, a pedido suyo, como se lo pidió a sus discípulos en aquel entonces. Y estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ya, como lo hemos comentado antes, fue escrito, en este caso, por uno de los apóstoles. A diferencia del Evangelio, que es la vida de Jesús. La vida de Jesús es la buena noticia, Evangelio, escrita por 4 de sus apóstoles, de sus discípulos. En este caso, uno es el que reúne todos estos sucesos, estos acontecimientos, como si fuese el secretario de actas, ¿no? Que es el que en las sociedades o en las entidades civiles o comerciales, cuando hay un evento importante, un suceso importante, una decisión, en fin, se elabora un acta donde se indica lo que se realiza, ¿no? Y entonces, como digo, se indica lo que se realiza. En el Hecho de los Apóstoles también está indicado cada suceso y cada momento importante, consensuado, obviamente, ¿no? O sea que no fue idea solamente de Lucas, que es el que lo escribe. Sabemos que lo hizo él, porque tampoco está, digamos, firmado por nadie. Pero el estilo de la escritura es el mismo estilo que el relato del Evangelio según San Lucas. Y entonces esto nos indica que hay un consenso de que los hechos sustanciales, o que, como diría yo ahora actualmente, un secretario de actas, ¿no? O sea, el que toma nota, y luego está firmado por todos los presentes, o sea que está acordado, está conocido, se indica como importante ese evento. Entonces, este Hecho de los Apóstoles, como le han puesto este nombre, son acontecimientos testigos para las futuras generaciones, para nosotros, para toda la iglesia. Y entonces nos llega hoy este libro que estamos leyendo, y uno de los puntos fundantes, digamos, más que fundantes, en este caso tienen la particularidad de ser protagonista, ser activador, realizador, como es Pentecostés, ¿no? Un hecho, un suceso que había sido anunciado. Nosotros lo leímos del Evangelio según San Lucas, según San Juan capítulo 14. Voy a leer un poquitito
en el cual Jesús les anuncia a los discípulos y les promete el envío de un paráclito, de un ayudante, de un abogado, de un asesor, llamémosle paráclito, ¿no? De acción, como es el Espíritu Santo. Y entonces, este anuncio está muy tenido en cuenta por todos ellos, como también todos los anuncios anteriores, como el que le había dicho a Jesús que lo prenderían, que lo ajusticiarían y que luego resucitaría, sucesos que fueron viviendo y fueron aconteciendo y ellos fueron siendo testigos de cada uno de ellos, al punto de que todo eso que le sucedía a Jesús está en el Evangelio escrito por los 4 testimonios de los 4 que escribieron el Evangelio. Y entonces llegamos al punto en que está esta promesa. En el capítulo 14 de Juan nos dice: y la palabra que escucháis, dice Jesús, no es mía sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. Este saludo, que vendría a ser de despedida, luego se convertiría en el saludo de bienvenida. Cada vez que Jesús se presenta a los discípulos en el cenáculo, después de su resurrección, el saludo es: os doy mi paz, les doy mi paz. ¿Ven? Entonces, este anuncio ellos lo tenían muy presente. Estaban aguardando y preparando en oración este momento del envío del Espíritu Santo. De hecho, Pentecostés es una celebración del pueblo judío de tradición, como lo era también la Pascua, momentos importantes, en los cuales estaban el pueblo judío reunido y celebrando la fiesta, los 50 días después de Pascua. Llega este suceso que está narrado en el Hechos de los Apóstoles, precisamente en el capítulo 2, que es el que vamos a leer ahora, desde el versículo 1. Y yo les pido que, como siempre lo hacemos, nuestra lectura de la palabra está orientada a ver, a contemplar, a participar, como hemos dicho muchas veces, el contemplativo es la persona que no viene a sacar fotos, que no viene a sacar y retirar o llevarse, ni imágenes ni nada. O sea, no viene con el afán de sacar, sino todo lo contrario. Su preocupación está en estar, en participar, en realizar esa estadía, en ese paisaje, en esa realidad, en esa presencia del Señor, ¿sí? De su creación y de su entorno, ¿verdad? Esa es la actitud nuestra en cenáculo, la disposición, ¿es cierto?, al obrar de Dios. En esa disposición también estaban los discípulos, ¿no? Dispuestos en la búsqueda precisamente de aquello que el Señor les había prometido que les enviaría. Una vez que han recorrido el camino de la organización estructural, de alguna manera, que ya lo hemos leído en el primer capítulo, que fueron haciendo paso por paso, ya entonces estaban, incluso ya los 12, porque habían repuesto al discípulo que se había perdido, y como fue relatado, en fin, todo, ¿no? Que ya lo hemos visto en los encuentros anteriores. Ya estamos entonces en Pentecostés. Pero ellos perseveraban en oración
con esta expectativa, porque se les había anunciado. El mismo Jesús se lo había anunciado. Ahora vamos a leer este suceso. Y voy a tratar de compartirlo con ustedes con la intención de verlo juntos. Probablemente algunas observaciones o podemos decir, sí, observaciones, miradas, objetivos vistos, puedan ser comunes, como no, o que puedan dar ideas para tener enfoques distintos o ver cosas que no las digo yo, ¿cierto? Que las dice la palabra y que la siento, en fin. Esto forma parte de, como digo, ¿no?, de la contemplación. Por eso hemos venido a este encuentro en la presencia del Señor para recibir de Él el conocimiento. ¿Sí? Con la acción del Espíritu Santo, indudablemente. Entonces estaban los discípulos con esta intención, en oración, perseverando para ese envío del Espíritu Santo que les había prometido Jesús. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Luego lo voy a leer más despacio, ¿no?, como suelo hacer, para que lo contemplemos al lugar, para que nos establezcamos primero en el sitio, luego entre las personas y vayamos conociendo este paisaje que nos va describiendo Lucas y que va dando testimonio más que nada. Esta es la idea de él, ¿no?, como para que todos los detalles tengan su valor. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. ¿Sí? De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían refiriéndose: están llenos de mosto. Palabra de Dios. Bueno, así a simple vista podemos ver dos protagonistas. Ya los protagonistas eran todos, pero unos ya habían sido anunciados de la venida del Espíritu y otros que no,
pero también participaron de esa venida, porque se dieron cuenta de lo que sucedía. Ahora vamos a ver, hay dos palabras acá importantes, que una es el conocimiento, ¿cierto? Y el reconocimiento. O sea, para que exista reconocimiento tiene que haber conocimiento. Yo para saludar a una persona y reconocerla como tal y llamarla por el nombre, debo haberla conocido antes, debemos haber tenido un trato para ser amigos. Y después cuando nos volvemos a ver, ¡ay, lo reconozco! Y él me reconoce, ¿sí? Entonces, para ese reconocimiento, ¿cierto? Se necesita un conocimiento previo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo algunos, frente a un suceso, como tienen un cierto conocimiento, lo reconocen de una manera y otros de otra. Pero ese suceso es común para todos. ¿Ya? Bueno, vamos a ir viéndolo de a poco. Voy a tratar de ir leyéndolo y comentándolo de a poco. Dice que llegado el día de Pentecostés, era una fiesta tradicional, como era la Pascua, 50 días después de Pascua. Llegó ese tiempo. Para nosotros Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, pero para ellos no. Para ellos eran las fiestas que ellos venían, fiestas judías. Se relacionó la palabra Pentecostés con venida del Espíritu Santo a raíz de este suceso, que ocurrió precisamente en fiesta de Pentecostés. Así como la Pascua judía se convierte en Pascua de Resurrección cuando Jesús en esa Pascua parte y reparte su cuerpo y su sangre como el pan y el vino, entregándose antes del sacrificio de la cruz, ¿cierto? Entonces, sin lugar a dudas un paso importante, una Pascua, pero ya una Pascua de la resurrección, como la nombramos nosotros porque ya la conocemos, por el testimonio de ellos. ¿Sí? Lo que sucede en Pentecostés es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos lo que sucedió, que ya vino el Espíritu Santo. Entonces cuando hablamos de Pentecostés, ya sabemos que es la venida del Espíritu Santo. No, espera, vamos a vivirlo como lo vivieron ellos. Nos vamos a poner en esa situación. Estaban en una fiesta judía. ¿Qué pasó ese día? Bien, para todos. Vamos a ver. Al llegar el día de Pentecostés, que como acá nos indica otra cosa, es porque era para todos, era una fiesta y era conocida por todos. No da detalles. Era el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. Sabemos que el lugar habitual era el de ese que había sido elegido por Jesús, que era una habitación en el piso alto de la casa. De repente vino del cielo un ruido, como de una ráfaga de viento impetuoso. Lo que vino, ¿qué fue? ¿El viento? No vino el viento. Vino el ruido de una ráfaga, pero no vino el viento. No volaban las hojas, no había viento. ¿Es cierto? Sí se sentía ese ruido. Como si fuese un anuncio, ¿no es cierto? Como cuando suenan las sirenas, peligro, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, cuando hay o cuando se tocaban antes las campanas, era un anuncio de la hora de la oración. Los sonidos siempre se han usado como advertencia, como las bocinas, por ejemplo, qué sé yo, infinidad de cosas, como para llamar la atención, como para que sea para todos también, ¿no? O sea que el ruido lo escucharon todos, ¿verdad? Este era un aviso para todos, a través del ruido.
no hubo viento, ni lluvia, ni nada de eso. Dice que estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. ¿Cierto? El ámbito, entonces, era una casa. Para el judío la palabra casa es el hábitat, el lugar de habitación. Tiene un concepto muy amplio el de la casa, amplio en el sentido de que era habitación pero comunitaria de todos, de la familia, ¿sí? Habitual. Toda la casa en la que se encontraban, se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Aquí también, en esta edición de Biblia, que es la de Jerusalén, destacan en los comentarios de abajo, en la letra pequeñita, el tema de las lenguas de fuego. ¿Sí? Fíjense que dice lenguas de fuego y no dice llamas o llamitas, ¿no? Podría haber puesto llamitas de fuego. Sin embargo, utiliza la palabra lenguas para indicar que era así, como si fueran llamas, ¿no? Como las llamas que tienen las velas, por ejemplo. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Aquí, como les digo, en esta traducción de la Biblia de Jerusalén, hacen alusión al tema de la palabra, que la palabra ilumina, la palabra comunica también ardor, ilumina el espíritu, ilumina el conocimiento. Entonces, la lengua es el elemento transmisor de la palabra. Esa similitud sutil, lenguas de fuego, el fuego también comunica calor, comunica afecto, ilumina, ¿verdad? Y muchas otras cosas, ¿no? Que tiene, y más para aquella cultura, el fuego. Unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. O sea, que se repartieron quiere decir que vinieron y se distribuyeron. La lectura que hizo cada uno es que cada uno tenía la suya y él al ver a los demás que tenían dos, se imaginaban que también la suya y tenían una arriba de su cabeza. ¿Ven? ¿Por qué? Porque habían venido todas juntas y todas se repartieron entre todos. Entonces no es que se pusieron a verificar o los manotazos para ver si ellos tenían arriba de su cabeza fuego. No lo hicieron por eso, porque vino que había sido distribuida de esa forma y de que cada uno las tenía. ¿Cierto? Entonces, se pasó sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas. Otra vez vuelve a repetir la palabra lengua. Se pusieron entonces a hablar en otras lenguas. El reconocimiento que ellos sufrieron o tuvieron fue en el espíritu, porque ellos ya tenían conocimiento de que se les iba a enviar. Y eso es lo que ellos esperaban. Al ver esa manifestación y ese sentir en su espíritu, enseguida ese regocijo, ese gozo, que es
es un signo muy personal, ¿no es cierto? O sea, es una señal que cada uno, así como lo habrá visto con los ojos, también lo habrá sentido en su espíritu, ¿verdad? Entonces hubo ese reconocimiento. ¿Qué hace alusión al Espíritu Santo? Claro, porque les había sido anunciado de que lo iban a recibir. Entonces saben lo que estaban recibiendo. Y se pusieron a hablar en otras lenguas. Aquí, la reflexión es que no era que ellos hablaban por su propio conocimiento, su propia inteligencia, su sabiduría, No, era por la acción del Espíritu Santo. Como digo, ¿no? Reconocido por ellos mismos. ¿Ven? O sea, que es una acción que se realizaba en ellos, entre todos, así como cada uno tenía sus lenguas de fuego, cada uno hablaba y todo el mundo entre todos hacían lo mismo. Esto quiero decir, que esa acción del Espíritu Santo no se realizó en algunos, en Pedro, en Julano, en Fran, tal. No, en todos. Y la manifestación se realizó ya en este caso, no sobre las cabezas, sino que eran ellos hablando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya estaban ellos siendo protagonistas, realizadores. Realizaban con el Espíritu Santo, porque lo habían recibido y lo habían estado esperando. Ellos lo sabían, por eso es que lo reconocieron. No se asustaron, no les pasó nada, pero claro, enseguida, ¡plin!, como solemos decir acá, les cayó la ficha, ¿no? O sea, se avivaron. ¿Por qué? Porque habían sido anunciados y lo estaban esperando. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esto lo escribe el observador. Ahora viene una parte importante. ¿Qué pasaba fuera de ellos? Dice, había en Jerusalén, ya estaba hablando de toda esa ciudad, todo el lugar. En Jerusalén, hombres piadosos, ¿sí?, religiosos, que allí residían. Había muchos en Jerusalén, ¿no es cierto? Y también aquellos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. O sea, no solamente los que estaban y que vivían habitualmente en Jerusalén, hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Residían, estaban viviendo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó. Al producirse ese ruido no solamente se escuchó en la casa donde estaba, o sea, en la casa del cenáculo, donde estaban los discípulos que recibieron el Espíritu Santo, sino que en todos lados se escuchó el ruido, en todo Jerusalén, es lo que donde dice Lucas, ¿no? Ese ruido había sido escuchado por todos. Y todos aún que no tenían nada que ver con si eran judíos o no, sino todos aquellos venidos de tierras debajo del cielo, ¿no? Venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor. Claro, el estupor vendría a ser una acción reflejo, ¿no? O sea, como un susto, como si fuese un susto, ¿no? Que se siente en la naturaleza de la persona, pero también tiene parte de influencia en el espíritu, porque interviene el conocimiento.
no es intuitivo o solamente reflejo de sonido, sino que hay una cuota de temor, ¿cierto? En el estupor hay participación espiritual de la persona, no solamente un acto reflejo de la naturaleza del ser, ¿no? De las manos. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar, cada uno en su propia lengua. O sea, no digo temor, acá pone la palabra estupor, ¿no? O sea, de asombro puede ser, de admiración, de incredulidad o de desconocimiento, muchas cosas, ¿no? Estupor es una posición es un concepto en el cual la psiquis y la personalidad y todo esto interviene, no solamente en la naturaleza, pero vendría a ser como una consecuencia. El estupor es como cuando uno retira la mano cuando se quema, ¿no? Es como un acto reflejo, entiendo yo. Sí, claro, ¿no? Se llenó de estupor. No fue de algunos sí, otros no, o las mujeres sí, los varones no, o los niños sí, los otros no. Acá se llenaron de estupor, o sea que fue un acto al cual se produjo en todos, que no hubo distingo. No hubo distingo porque ellos no estaban, ninguno de esos estaban informados, ninguno de esos tenía anuncio de nada. Para todos fue una sorpresa, digamos, algo que no desconocían ese ruido. Y desconocían que Adi pudiera hablar y que todos lo entendieran. Estas son cosas que por eso es que quedaron como congeladas, como diciendo, ¿qué pasa? ¿No? Se llenaron de preguntas, de estupor. Al oírles hablar cada uno en su propia lengua, estupefactos y admirados, decían, ¿es que son galileos todos estos que están hablando? Ya los identificaron, como diciendo, estos tendrían que estar hablando solamente la lengua de ellos. Si están hablando en su lengua, ¿cómo todos los demás lo entienden? Y entonces esto está explicado. ¿Sí? Y está explicado por un mismo relator, que fue el que él también había recibido el Espíritu, ¿no? O sea, Lucas estaba dentro de los que habían recibido el Espíritu, tenían esa experiencia. Pero él también, ese observador, no solamente observó las lenguas del fuego, escuchó el ruido también, sino que también vio la reacción de la gente. Que no solamente él la vio, sino los discípulos todos lo habían visto. Por eso es que después, cuando esto se vuelca en texto, todos están de acuerdo que efectivamente sucedió así y que todos sintieron lo mismo. Por eso es que hay un solo hecho de los apóstoles. Bueno, ¿es que no son galileos todos ellos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestras propias lenguas nativas. Y acá viene toda una descripción, que cualquiera diría que era innecesaria, pero bueno, para que todos nos diéramos cuenta de la variedad de lenguajes, de maneras de hablar, de dialectos y de todo, ¿no? Dice partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, el Ponto. Incluso no solamente nombra lugares en los cuales hay lenguaje propio y dialectos propios, sino modalidades o costumbres, ¿cierto?, de los lugares o tipos de gente, ¿no?
Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos, ¿ves? El observador, el que escribe, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea que no hablaban pavadas, no hablaban sobre el clima, ni sobre los ruidos que estaban escuchando, ni sobre las cosas que les estaban pasando, ni que si miraban si tenían ellos también lengua de fuego o no tenían, o que no. Alababan a Dios, contaban las maravillas de Dios. O sea que no solamente los escuchaban en sus propios idiomas, sino que coincidían en los halagos del Señor, de Dios. ¿Ves? Y esto es importante porque ese espíritu es el que Dios les había dado y nos da a todos. Por eso cuando decimos que, hoy ya lo habíamos comentado, cuando Dios le dice a Moisés que cómo había creado al ser humano, lo crea entonces tomando dos elementos y dándole de su espíritu, le insufló de su espíritu. A todos, todo ser creado recibe la gracia, o sea, la vida de ese soplo del Espíritu de Dios. Lo tenemos todos, ¿verdad? Que algunos Dios nos ha dado la gracia de, a través de nuestra vida, de nuestros padres, de nuestras tradiciones, recibir la información que tenemos a través de la palabra de Dios. Y otros lugares no todavía, o que lo están haciendo, o lo serán dentro de poco, ¿no es cierto? Pero no dejan de tener esa acción en el Espíritu. Por eso es que todos lo han recibido. ¿Ves? Todos lo han reconocido. Para todos les es conocido. Y no solamente que es conocido, sino que en todos se siente la maravilla de Dios. Como decimos ahora, algunos lo nombran de una palabra, con otra, de un modo, qué sé yo. Hay una sola verdad, hay un solo Dios. ¿Sí? Ya habíamos comentado que hay una sola religión, religar, volver a ligar, es como un círculo. Nacemos y volvemos a Dios, ¿no? O sea, o que permanentemente estamos ligados o vinculados, o estamos siempre a esta distancia de cercanía con Dios, que es nuestro Creador. Esa es la religión, ¿no? Entonces, esa es la de cada uno. O sea que hay una sola, no hay muchas religiones. Esto es entonces que todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Entonces al final, ¿no? Pero antes decía, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos oímos hablar en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Cuando dice nuestra lengua, o sea, nuestra cultura, nuestra formación, nuestra historia, nuestra familia. ¿Ven? Todos lo recibimos, porque todos tenemos ese origen, que es el Espíritu de Dios que nos lo dio cuando nos dio el ser. Como siempre decimos, no somos manos, orejas y codos, somos personas, ¿cierto? Seres espirituales encarnados, con la carne que nos da la naturaleza y que a través de la naturaleza tenemos la experiencia de vida a través de los sentidos. ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero a lo que ha venido Jesús es a mostrarle al mundo, y en este momento al pueblo elegido por él, el Espíritu Santo, que conozcan el Espíritu Santo, que
que lo reconozcan. Primero que lo conozcan y después que lo reconozcan. Conocerlo ya lo tienen, lo que hay que ver que lo reconozcan, que es lo que ellos no quisieron. Le dijeron que Jesús les dijo, mire, el sábado está hecho para el hombre. No es al revés. Que el hombre esté hecho para el sábado, que esté abajo del sábado, ¿no? ¿Cierto? De ahí que comience a manifestarse eso de el espíritu de la ley. ¿Ven? Para ellos no. No. Ese fue el rechazo. Por eso es que Jesús les dijo, cuidado, porque el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquel que blasfema o que desprecia, desconoce, lo quita al Espíritu Santo, no tiene perdón de Dios. Porque no puede. Dios no le puede perdonar al que no quiere. ¿Qué vas a hacer? No puede. No es que no quiera, no es que Dios sea castigador. Si vos rechazás la acción de cualquier cosa, no sea de lo mínimo, si vos rechazás la acción del calor y querés tomar agua caliente, no la vas a tomar nunca porque rechazás la acción del calor. ¿Es cierto? Si yo rechazo la acción del Espíritu, no puedo recibir el perdón. Eso es una cosa que se cae de maduro. Pero sin embargo, hay quienes rechazan esa acción del Espíritu de Dios, rechazan la acción del Espíritu Creador de Dios, que eso todavía es más grave, ¿no? O sea, porque no es que sea desinformación, porque en todo ser creado, todos miran al cielo, todo el mundo, digamos, mira hacia a la creación, mira al Creador, mira al Espíritu, mira a buscar ese gran amor que siente. ¿Y cómo lo siente? Y lo siente porque lo tiene dentro. ¿Y cómo lo tiene dentro? Porque Dios se lo ha dado. Es ese espíritu del amor de Dios que busca para que vos lo encuentres. ¿No es cierto? Eso es lo que decía Blas Pascal, ¿no? Que a la verdad o a Dios se llega con la razón y con el espíritu. No podéis llegar a Dios con la razón, solo. No. Bueno, no podés rechazar al espíritu. Bien, a veces reiteramos ideas, pero simplemente para fijarlas, o por si hay en nuestro encuentro de hoy personas que no lo han escuchado, para que haya una mejor interpretación entre todos, ¿no? O sea, esto de Internet nos ayuda a pensar también en un prójimo nuevo. Por eso es que a veces algunas cosas las vuelvo a decir. No para aquellos que ya nos están escuchando desde hace tiempo, sino que para que haya mejor entendimiento. Llegamos entonces hacia este final de este capítulo, bueno, no, todavía no, porque vamos por el versículo 13, pero sí vamos a cerrar aquí, porque este es el gran momento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, para todos, ¿cierto? O sea, porque ese signo fue para todos, el rugido y toda esa movida fue para todos, solo que para los que conocían pudieron reconocer, porque ellos ya conocían. De ahí que Jesús le pide a sus discípulos dar a conocer esta buena noticia de Él, que tiene que ser a través nuestro para ser libre, para ser testimonio. Es la única manera.
Por eso Dios se hace hombre. Testigo. Testimonio, que es lo que necesita el ser humano para entender y conocer la realidad de Dios. Ya esto lo hemos visto en el capítulo 14 de Juan. Ese capítulo 14 es buenísimo, pero bueno, ya lo habíamos visto. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Esto es acción del Espíritu. Porque tenían espíritu se preguntaron. Por eso es que todos decían que se preguntaron. ¿Qué significa esto? Todos tenían la pregunta. Chao. Entonces algunos se referían al espíritu. Y otros se reían. Y decían, están llenos de mosto, están borrachos. No quiso decir borracho porque me da la impresión un poco despectivo, no merecían que el prójimo se lo trate así. Entonces están llenos de mosto. El mosto es lo que queda de pisar la uva, ¿no? La borrachera es identificada, uno se da cuenta de una persona que está ebria por el desequilibrio, ya sea inestabilidad en su posición, digamos, de persona física, como también en su lenguaje. Hay un desequilibrio, no hay orden, no hay una lógica. Entonces se reían, o sea, se mofaban y decían están borrachos. Bueno, muchas veces el rechazo del Espíritu Santo lleva a justificaciones de esta naturaleza, ¿no? Y aún peores. ¿Sí? Pero es porque no hay voluntad de profundizar, de entender, de conocer, de bucear, incluso uno mismo, ¿no? Entonces, Pentecostés es un punto muy, muy importante dentro de estos hechos de los apóstoles. Para ellos, pero para todos, no solamente para ellos, sino que esa acción del Espíritu Santo se realizó en todos. Algunos lo reconocieron. Todos lo conocieron y algunos se rieron y lo rechazaron. Este es el suceso que nos narran los discípulos. Y lo narran con la responsabilidad de haberlo recibido, de haberlo adquirido. Ya más adelante vamos a ir viendo todo lo demás, ¿no es cierto? Pero aquí hay ya un reconocimiento. Que es fruto de ese anuncio, fruto de ese conocimiento que ellos ya habían tenido, cosa que el resto no lo tenían. Pero es bueno que lo tengan, porque en el momento que cualquiera sea que conozca a Jesús, va a poder reconocerlo después. Pero primero lo tiene que conocer. ¿Me explico? Si vos lo das a conocer, buenísimo, porque es la manera. Una ballena, ¿viste? Difícilmente que vaya a dar a conocer a Jesús. Decía, o una piedra.
pero nosotros sí. Todos, porque no se necesita nada del otro mundo. O sea, a un amigo se lo conoce y se lo reconoce. No hay condicionamientos, no hay preconceptos, nada. Se llega a la amistad en el ejercicio, en el trato. ¿Cierto? Bueno, creo que da para mucho más tal vez, pero esta idea de encontrarnos para ver, me parece que algunas cosas yo puedo llegar a querer mostrarlas y poder lograrlo, pero en la mayoría de los casos creo yo que está en la visión que cada uno tiene o recibe. Por eso en la lectura del Evangelio y en la lectura de la palabra y en la atención a la palabra está, o sea, en esa contemplación, en esa observación, esa voz de la palabra en el espíritu, que te muestra paisajes maravillosos, te muestra conceptos, te muestra cercanía, afecto, muchas cosas, en las que cada uno tiene como experiencia, ¿cierto? Que esto es lo que compartimos o venimos a compartir en Cenáculo. Gracias, muchas gracias y bendiciones.